Hay decisiones en nuestra vida que puede llegar a cambiarlo todo, y eso fue algo que me sucedió a mí. Mi nombre es Iván. Tenía una vida muy tranquila, un trabajo estable que me daba lo necesario para vivir, e incluso con algunos lujos. Vivía con mi esposa Georgina y nuestras 2 pequeñas hijas. Georgina y yo teníamos 10 años juntos y nos llevábamos muy bien. Éramos un excelente equipo, nos apoyábamos en todo y éramos inseparables. Georgina era mi todo, pero había cambiado mucho. Desde que nació nuestra segunda bebé, se volvió muy amargada, ya no le gustaba salir y físicamente se había descuidado. Había perdido aquella hermosa figura de la cual yo me había enamorado. Un sábado, recuerdo, unos amigos nos invitaron a su casa, pues teníamos tiempo sin vernos. Le pedí a Georgina que fuéramos, pero no quiso acompañarme. Decía que no tenía ganas y no se sentía cómoda, ya que esos amigos eran muy fijados con el aspecto físico y se la pasaban criticando a la gente. Por más de que le insistí, Georgina no aceptó, pero me dijo que no me preocupara, que si yo tenía ganas de ir, me fuera, que no pasaba nada. La verdad es que no me sentía muy a gusto, pues con Georgina siempre salgo para todos lados, pero también tenía ganas de ver a estos amigos, así que decidí que sí iría esa noche. Al llegar a casa de mis amigos, ambos me recibieron muy contentos. Lourdes me preguntó por Georgina, ya que tenía ganas de verla, pero le dije que estaba un poco enferma, así que no había podido acompañarme. Fabián, riéndose, me dijo que no importaba. Me invitó a pasar y nos sentamos en la sala. Estábamos en la charla recordando aquellos tiempos en los que la pasábamos de parranda, cuando de pronto apareció una joven hermosa que saludó a Lourdes y a Fabián. Me preguntaron que si no la recordaba. Un tanto asombrado, les dije que no. Ellos empezaron a reír y me dijeron que era su hija Talía. La verdad me había dejado sin palabras, pues la última vez que la había visto tenía unos 10 años. Nunca imaginé cuánto había cambiado y lo hermosa que se había puesto. Su cabello era negro, ella era de mediana estatura, su piel apiñonada. Era simplemente hermosa. Talía se acercó a mí y me saludó con un beso en la mejilla. Su aroma era exquisito. La verdad me había quedado sin palabras. Talía les pidió permiso a sus papás para irse de fiesta y quedarse en casa de una amiga. Ellos se miraron y le dijeron que no había problema, simplemente que se cuidara. Talía se despidió de todos con una sonrisa y se fue. Nos quedamos conversando un rato más, aunque debo confesar que no podía sacar de mi cabeza la imagen de Talía. Su aroma, su mirada, su figura, todo daba vueltas en mi mente. Cuando el reloj marcó la medianoche me despedí de mis amigos y me fui a casa. Había tomado unas copas de más, así que al llegar decidí no despertar a Georgina, que ya dormía profundamente. Me quité los zapatos en silencio y me metí a la cama. Como no podía dormir, me levanté de la cama y me fui a la sala. Encendí mi celular y debo decir que me puse a buscarla en redes sociales, a ver si la encontraba. Escribí su nombre junto con los apellidos de mis amigos y rápidamente di con su perfil. Tenía muchas fotos donde se veía hermosa, pero ninguna le hacía justicia. Pensé mandarle un mensaje, pero ¿qué podría decirle? ¿O qué excusa inventar? Al final, solo me conformé con mirar sus fotos hasta que el sueño terminó por vencerme. A la mañana siguiente, desperté con la resaca, dándome vueltas en la cabeza. Georgina ya estaba levantada, preparando el desayuno para las niñas como cada domingo. Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó que cómo la había pasado. Yo le respondí que muy bien y no quise entrar más en detalles. Ese domingo fue muy extraño. Me sentí ausente, como si no estuviera realmente ahí. Mi cuerpo estaba en casa, pero mi mente en otra parte. Me notaba raro, ido, y no podía dejar de mirar el celular. Pasaron varios días, y aunque intenté no pensar más en Talía, cada vez que tenía un momento a solas abría su perfil. Ya no era simple curiosidad. Me gustaba verla, y lo peor, empezaba a querer escribirle de verdad. Se estaba convirtiendo en una extraña obsesión. Un día, estando en el trabajo, le conté a un amigo lo que me estaba pasando, para ver si él podía darme algún consejo. Cuando terminé de contarle, Gerardo, en un tono de burla, me dijo: «Mira, Iván, puedes conquistarla enviándole flores, chocolates y esas cosas que le gustan a las mujeres.
Pero si ella no quiere contigo y le cuenta a sus papás, te meterás en muchos problemas. Tal vez incluso se lo cuenten a tu esposa y ella termine por dejarte. La otra opción. Yo, muy intrigado, le pregunté cuál era la otra opción, y él, con un tono más serio, me respondió: la otra opción es que le hagas brujería para que te haga caso. Yo me empecé a reír y le dije que no dijera tonterías. Sin embargo, él se mostró firme, incluso un poco más serio de lo que esperaba, y me volvió a decir: Iván, eso es real, es más real de lo que crees. Yo conozco una señora que podría ayudarte. Si te interesa, tengo su contacto. Pero ojo, debes tener cuidado. Las consecuencias de la brujería en ocasiones son algo que no se pueden controlar. Yo, algo incómodo, le respondí rápidamente: no, amigo, muchas gracias. Mejor dejemos ese tema de lado. No quiero meterme en cosas raras. Además, lo más sensato es dejarlo pasar. Gerardo, ya más aliviado, me respondió: es lo mejor, Iván. Olvida a esa mujer. Y también olvida lo que te dije de la brujería, ya que siempre hay consecuencias muy graves. El tema quedó dando vueltas en mi cabeza durante días, pero cada vez que pensaba en Thalía, esa obsesión se intensificaba más. Finalmente, un día, al borde de la desesperación, le pregunté a Gerardo por aquella señora, la que supuestamente podía ayudarme. Él me miró sorprendido, como si no creyera que realmente lo haría. Nuevamente me preguntó: ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Sin dudar le respondí que sí, que estaba muy seguro. Gerardo me pasó el dato de aquella mujer, pero antes de hacerlo, me advirtió una vez más: ten cuidado, Iván. Ten en cuenta que las consecuencias pueden ser muy graves, mucho peores de lo que te imaginas. No digas que no te lo advertí. Guardé el número un par de días, dudando si debía marcar o no, pero cada vez que pensaba en Thalía, esa mezcla de deseo y desesperación me empujaban a hacerlo. Una noche que iba camino a casa, me detuve en una calle y decidí marcar aquel número. Cuando la voz respondió al otro lado, me erizó la piel. Una mujer de voz muy gruesa me preguntó: ¿quién habla? Me llamo Iván, respondí. Le pregunté que si ella ayudaba con cosas del amor. Sin decir una cosa más, solo me dijo que me esperaba a las 6 de la tarde. Me pidió que no llegara después de la hora. También me dijo que me mandaría la dirección por mensaje y colgó. No hubo más explicación ni preguntas. La verdad es que estaba un poco aterrado y dudaba si ir. Cuando iba llegando a casa, recibí el mensaje con la ubicación. Era un barrio viejo a las afueras de la ciudad. Debo decir que me sentía muy nervioso, así que esa noche apenas si pude dormir. Al día siguiente llegué puntual. Era una casa antigua de muros agrietados y plantas secas en la entrada. La puerta estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Toqué con cuidado y a lo lejos escuché una voz decir que pasara. Al entrar, percibí un aroma que nunca había olido antes. Era un aroma muy intenso, muy raro. Las paredes estaban cubiertas con símbolos que no reconocía y fotos de santos que parecían observarme fijamente. En una esquina había velas encendidas que parpadeaban junto a frascos llenos de líquidos oscuros. La mujer apareció desde una habitación al fondo. Era bajita, delgada, de rostro arrugado y ojos hundidos. Era un poco tenebrosa, a decir verdad. Ella me miró en silencio por unos segundos y después señaló una silla frente a una mesa cubierta por un mantel rojo con bordes negros. Me pidió que me sentara y ella se sentó también. Sin decir más, solo me veía a los ojos, como si tratara de descifrarme, cuando de pronto me dijo: tú no la amas, solo estás obsesionado. Me quedé mudo al escucharla. No entendía cómo podía saberlo, pero decidí que hablar con la verdad era más fácil que mentirle. Así que le respondí: es verdad, no la amo, pero la deseo tanto. Quiero que Thalía sea mía y de nadie más. Aquella mujer me miró y entonces me dijo: esto es lo que vas a hacer.
Vas a tomar una vela blanca y una negra a la medianoche. Cuando todo esté en silencio, enciéndelas al mismo tiempo. Pon una foto de aquella mujer y si no tienes, escribe su nombre completo con tinta roja sobre un papel completamente blanco. Repite su nombre 3 veces, luego di en voz baja: donde vayas, pensarás en mí. En tus sueños me verás, lo que hagas me buscarás, y tu alma sentirá mi ausencia. Cuando termines de hacer ese ritual, déjalo 5 minutos así, y después guardas todo en una bolsa negra. Pero recuerda, una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Me levanté de la silla y le pagué a aquella señora, así que me fui directamente al lugar donde me había dicho que podía conseguir todo. La verdad es que iba algo preocupado, pero ya había comenzado y no me echaría para atrás. Esa noche esperé a que Georgina se durmiera. Siento que tardó más de lo normal, o tal vez era yo que estaba algo desesperado. Cuando por fin vi que estaba completamente dormida, me levanté despacio y sin hacer ruido, me bajé al comedor para preparar todo. Puse en la mesa las velas oscuras y el papel donde escribí su nombre. El corazón me latía durísimo, así que esperé a que dieran las 12 de la noche para empezar con aquel ritual. Así que hice todo lo que aquella mujer me había dicho que hiciera. Pero cuando terminé, todo empezó a cambiar. Pensé que era cosa mía por los nervios, pero no. Las velas empezaron a chispear, como si el fuego respirara distinto. La llama de la vela negra se alargó, y entonces escuché un golpe seco en la ventana del comedor. Me quedé helado, no había viento, no llovía, no pasaba nadie a esa hora. Me levanté temblando para abrir la ventana, pero cuando llegué no pude ver a nadie afuera. Cuando volví a mirar la mesa, el papel con su nombre estaba arrugado, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. No había forma de que eso pasara. La verdad, tragué saliva. Con algo de miedo me acerqué a la mesa y empecé a levantar todas las cosas. Las metí en aquella bolsa negra como me había dicho la señora, como si ahí pudiera encerrar todo lo que había pasado. De la nada me empecé a sentir muy cansado, sin fuerzas, así que me recosté en el sillón y no supe más de mí. A la mañana siguiente desperté con el celular vibrando. Apenas si podía abrir los ojos, pero vi que tenía una notificación, un mensaje en mis redes sociales. Pensé que era cualquier cosa hasta que pude leer el nombre. Era de Thalía. Mi corazón empezó a latir como loco. Toqué la pantalla con las manos sudorosas, como si fuera una bomba. El mensaje era muy corto, pero me dejó sin aliento. Desde hace tiempo pensé que me hablarías, pues aquella vez tu mirada te delataba. Yo veía cómo me deseabas. Pero como ha pasado tanto tiempo y no me has escrito, tuve que hacerlo yo. No sabía qué contestarle. Me quedé viendo el mensaje como un tonto unos minutos. Mi corazón estaba al 1000. Al final lo único que atiné a escribir fue: «Puedo verte por la tarde». No pasaron ni 30 segundos cuando ella respondió que sí. Me sentía raro, emocionado, como si tuviera 18 otra vez. Ridículo, pero también culpable. Ese día ni siquiera fui a trabajar. Me reporté enfermo y le dije a mi esposa que tenía unas cosas que hacer. Me fui a un hotel de la ciudad para bañarme y cambiarme y esperar la hora de nuestra cita. Cuando dieron las 4 de la tarde, le mandé un mensaje con mi ubicación, diciéndole que la esperaba ahí en ese lugar. Pasaron 10 minutos y me respondió que llegaba a las 5. Yo estaba muy nervioso, no sabía qué hacer, qué le diría, qué pasaría esa tarde. Los minutos se hacían eternos, cuando de repente Thalía apareció. No sé si eran mis ganas de verla o ese deseo que tenía desde hace tiempo, pero me dejó sin palabras. Thalía se veía espectacular. Llevaba una falda negra que le rozaba las rodillas y una blusa de tirantes blanca que dejaba ver su piel dorada. En cuanto me vio, caminó hacia mí
y antes de que pudiera decir alguna palabra, me besó, un beso profundo, apasionado, como si nos conociéramos de toda la vida, como si lo hubiéramos estado esperando desde siempre. Ella me miró con esos ojos grandes y me acarició la cara con la yema de sus dedos, y con la voz suave me dijo: «No esperemos más, vamos a un lugar más íntimo». Rápidamente me levanté y nos fuimos a aquel hotel donde ya me había instalado ese día. Al entrar a la habitación, no hubo palabras, no hubo preguntas. Thalía me besaba con desesperación y yo también. La deseaba como nunca había deseado a nadie. Estuvimos ahí hasta el anochecer, cuando a Thalía le empezaron a llamar sus papás, ya que estaban algo preocupados. Yo también me sentía algo angustiado, pues sabía que Georgina empezaría a llamar, pues no me había reportado con ella todo el día. Así que le dije a Thalía que la llevaría a su casa. Ella me dijo que estaba bien y me pidió que la dejara unas cuadras antes para que nadie nos descubriera. Ahí la dejé y antes de irse nuevamente nos besamos. Me pidió que la llamara al siguiente día, pues tenía que verme de nuevo. Yo me sentía muy emocionado, así que le dije que estaba bien. Me fui a casa y cuando llegué, Georgina empezó con el interrogatorio. Le dije que me sentía muy cansado, que había tenido un día muy ajetreado y rápidamente me fui a bañar. Georgina me siguió, preguntando que qué había hecho, puesto que no había ido a trabajar. Le tuve que mentir diciéndole que fui a hacer algunos negocios, pues en el trabajo ya no me estaba yendo bien, pero que por favor, de momento no me molestara, porque esos negocios no estaban saliendo como yo esperaba. Me recosté y por favor le pedí que me dejara dormir. Ya no quería más preguntas. Georgina asintió con la cabeza y me dijo que estaba bien, pero que no me preocupara, pues ella siempre estaba conmigo. A la mañana siguiente, en cuanto desperté, vi los mensajes de Thalía diciendo que me quería ver nuevamente, así que le respondí que sí, que la veía ese día en el mismo lugar donde habíamos estado una noche antes. Esa noche y varias más, Thalía y yo nos seguíamos viendo, pero algo estaba cambiando en mí. Ya no sentía ese deseo que sentí la primera vez que la vi, y en cambio ella, cada vez que me veía, la sentía más obsesionada. Me sentía mal, porque yo sabía que solo era una aventura, pero ella ya me hablaba de que dejara a mi esposa y que me fuera a vivir con ella. Yo le decía que sí, para que dejara de insistir. Además le decía que ella tenía que acabar su carrera en la universidad para poder irnos a vivir juntos. Eso lo hacía para tomar algo de tiempo y posteriormente ya no buscarla más. Así que poco a poco dejé de contestarle los mensajes. Sus llamadas ya la tenía bloqueada en mi teléfono, pero no esperé que ella empezara a buscarme en mi trabajo y empezara a amenazarme que le contaría todo a mi esposa. Yo no le daba importancia, así que simplemente no le hacía caso de sus amenazas y le decía que lo mejor era que ella buscara a alguien de su edad, que lo nuestro había sido algo pasajero, aunque ella decía que me amaba y que si yo no iba a estar con ella, entonces cometería una locura. Pasaron varios días y Thalía por fin me dejó de buscar. Al parecer mi indiferencia ya había hecho que ella entendiera que simplemente había sido una aventura. Recuerdo que una mañana, al despertar, sentí un dolor de cabeza muy insoportable. Lo peor es que tenía la vista borrosa y apenas podía distinguir lo que veía a mi alrededor. Me costó mucho ponerme en pie, pues las piernas me temblaban y el cuerpo me dolía bastante. Así que le pedí a Georgina que me reportara enfermo en el trabajo. También le pedí que llamara a un doctor para que éste me revisara y me dijera qué era lo que tenía. Ya por la tarde que el médico llegó, me revisó y me dijo que físicamente me veía bien, que solo reposara, pero si me seguía sintiendo mal, que lo fuera a ver a su consultorio y así mandarme a hacer unos análisis para ver qué era lo que podía tener. Los días siguientes no mejoraron, al contrario, mi vista empeoró, ya no distinguía nada de lo que veía y mis pies ya no podía moverlos. Pero lo más doloroso fue lo que pasó después. Thalía, movida por su coraje, buscó a Georgina y le contó todo lo que habíamos pasado.
Cuando Georgina se enfrentó a mí, no pude negarme y llorando le dije que me perdonara, pero fue demasiado tarde, pues ella, con mucha rabia, tomó sus maletas y se fue de la casa. No le importó dejarme así, solo, en un cuerpo que ya no puede moverse y en unos ojos que ya no veían nada. No sé si fue karma cobrando su precio o Thalía en un acto de venganza. Lo cierto es que en el fondo sabía que todo lo que me estaba ocurriendo era consecuencias de mis propias decisiones, ya que terminé destruyendo a mi familia, que era lo que más amaba. Ya tengo varios años así, apenas si puedo hablar. Mi hermana y mi madre son las que se hacen cargo de mí. De mis hijas y de Georgina, nunca volví a saber nada. No sé cuánto tiempo me quedé así, pues los doctores dicen que no se explican la enfermedad que tengo, aunque en parte sé que tal vez todo es producto de aquella brujería que yo hice y fue regresada hacia mí.